Hola queridos jóvenes, es un placer para nosotros poder estar hoy aquí con ustedes grabando una sesión más acerca de lo que es nuestra escuela sabática, lección inverso. Hoy vamos a hablar acerca de la expiación y hoy tenemos de invitado especial a nuestro compañero Emauris. Él es el encargado del tema audiovisual de nuestra Asociación del Oriente Colombiano y hoy ha decidido tener a bien acompañarnos en este hermoso programa. También está nuestro compañero Cristian, el de siempre. Aquí está fijo, colaborando con esta gran obra y bueno, vamos a socializar un momento. Vamos a preguntar qué es de la vida de Emauris, a qué se dedica, cuántos años tiene, si está soltero o casado. Bueno, Emauris, bienvenido por acá, Dios le bendiga. Bueno, me siento así como un interrogatorio judicial. Ay, ay, ay. No, bueno, actualmente director de Esperanza Colombia Radio, aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el dial 1020 AM. Casado felizmente con Giselle Riera, con tres hijos. Bueno, ahí hemos venido luchando. Ya después tenemos tiempo de conversar. Sí. Y bueno, feliz de estar con ustedes acá. Este espacio definitivamente es un espacio para aprender. No solamente es un espacio para socializar, sino para meternos en el territorio de los jóvenes, sí, y mostrarle un significado real de lo que es el estudio de la lección inverso. Sí, señor, así es. Cristian, cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue en la semana? Bien, compañero Elías, pues motivado porque esta lección de esta semana me enseñó muchas cosas. Pude comprender cosas que quizás en algún momento no tenía tan claras. Y contento porque Dios nos da la vida. Muy bien. En este lindo trabajo del ministerio podemos trabajar con las personas, llegar a sus corazones y darles esperanza. La esperanza de que Dios también les ama a ellos. Entonces muy contento, Elías. Qué bueno, Cristian. Bueno, la expiación. Pero antes de que iniciemos esta temática, queridos jóvenes, vamos entonces a darle la oportunidad a Dios para que nos otorgue el permiso, ¿no? Nos otorgue el permiso de poder estudiar y aprender un poco más de tu palabra. Así que, Emauris, ya que eres el invitado, ¿quieres orar? Claro que sí. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si las personas que nos están viendo no lo pueden hacer, pues acompáñenos en una actitud de reverencia. Vamos a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de estar ante tu presencia y en esta ocasión muy especial entre estos jóvenes para dar continuidad a lo que hemos aprendido en la semana en esta lección de inverso. Amén. Bendice, Señor, este diálogo, este conversatorio y que podamos, Señor, hacer tu voluntad y que muchos que escuchan puedan esclarecer ideas, comprender conceptos y definitivamente entregar vidas a ti, Señor. Amén. Amén. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Cristian. De manera de introducción, yo quiero preguntarte para ti qué es la expiación. Bueno, la expiación, precisamente el estudio de ella nos muestra que son tres cosas. Sí. Purificación, perdón y reconciliación. Purificación. Vamos a definir qué es el concepto de purificación. Emauris, ¿qué es sentirse puro? ¿Qué es purificación para ti? Mira, tú sabes que hay un concepto de purificación muy errado en la sociedad. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, en las grandes máquinas que purifican el agua, siempre colocan ciertos químicos para tratar el agua y purificarlo, ¿cierto? Sí. Para mí eso está lejos de ser purificado. Sí. ¿Por qué? Porque estás colocando químicos Exacto. y estás dañando algo que ya está dañado, terminándolo de dañar, ¿no? En cambio, la purificación a la que estamos haciendo referencia es un concepto que solo se puede dar en base a Dios. ¿Por qué te digo en base a Dios? Porque la purificación que Dios da no la da nada más. O sea, esa purificación que Dios nos da
cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando realmente estamos dolidos, porque una cosa es que tú pidas perdón y no estés arrepentido. Exacto. Sí. Pero cuando tú pides perdón y estás arrepentido, ya ahí la cosa cambia, ya ahí es diferente. Sí, Entonces muy bien. esa purificación como tal, la que Dios da, no se consigue en otro lado. No se consigue en otro lado. Entonces hay que tener ese concepto claro, y para mí purificar en el término religioso, en el término denominacional o en el término, digamos, eclesiástico, cristológico, para mí es derramarte delante de Dios de manera sincera. O sea, ahí Dios te purifica. Okay. ¡Oh, qué bien! Y una de las subdivisiones acerca de la expiación o de la labor principal que hace este ritual que se hacía en este ritual de la expiación era que somos perdonados, ¿sí? Así es. El perdón, el valor del perdón. No sé si en algún momento hemos tenido la oportunidad de perdonar a alguien de corazón y seguir como si nada. Lo mencionaba la escuela sabática inverso. Y hacía la aplicación o el ejemplo de que si alguna vez hemos tenido la oportunidad, jóvenes, de perdonar a alguien, pero después seguir igual otra vez la amistad como si nada hubiese pasado. Y nos cuesta muchas veces porque cuando perdonamos, alguien dice, yo perdono pero no olvido, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces queda como que ese sinsabor chiquitico también de que en algún momento me la hace, entonces yo estoy con la alerta de que en cualquier momento me traiciona, entonces yo no puedo continuar en lo mismo. Y por lo último, Cristian, es ¿cómo somos reconciliados con Dios? Bueno, resulta que, como bien saben, muchachos, este trimestre hemos venido estudiando el libro de Levíticos. Y Levíticos habla de sacrificios, rituales y muchas cosas más. Y de forma especial, en la lección de esta semana, es sobre ese día de la expiación que se hacía una vez en el año. Entonces, al momento de que el día nos dice de reconciliarnos, pasan dos cosas anteriores. El pedir perdón, el nosotros habernos arrepentido, y después de ese perdón, de ese arrepentimiento, viene la reconciliación. Y eso, la única persona que puede hacer eso en nuestras vidas es Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo es quien puede tocar nuestros corazones, quien puede transformarnos para, como ahorita decía nuestra hermana Mauri, derramarnos ante Dios, porque precisamente eso era lo que tocaba hacer en el día de la expiación. Mientras el sacerdote estaba haciendo el sacrificio allí en el santuario, las personas debían estar derramando su corazón a Dios, debían estar abriendo su vida a Dios para poder ser perdonados y ser limpiados de sus pecados. Qué belleza eso. Yo quisiera preguntar, ya metiéndonos en contexto histórico de lo que es la palabra de Dios, quisiera preguntar a ustedes, ¿cuál sería el día más importante en la vida de un israelita? Yo creo que el de la expiación. Claro. ¿Por qué? Claro, porque digamos que era el momento donde definías qué iba a pasar con tu vida. Por ejemplo, alguien me decía no hace mucho, no, pero es que yo veo que en el Antiguo Testamento hay un Dios como que diferente al del Nuevo Testamento. Sí. Uh-huh. Y es precisamente porque había un intercesor. En el Nuevo Testamento hay un intercesor, en el Antiguo Testamento no hay un intercesor. Entonces, cuando tú ves el Antiguo Testamento, el que hacía el papel del intercesor era el sumo sacerdote. Entonces, ese momento de expiación, que era el momento donde el pueblo se derramaba, donde tenía que pedir perdón por sus pecados, donde realmente tenías que ser conmovido, como hablábamos tras cámara, leíamos el texto bíblico donde dice que ese día yo tenía que hacer una introspección muy profunda de mí, de qué había hecho yo o cuáles eran mis pecados, y arrepentirme de manera total. ¿Sí? Si yo no hacía eso, entonces no había en mí una bendición, no iba a haber para mí una bendición. Entonces, si tú ves eso al tiempo actual, a lo que es la sociedad actual, se perdió eso. Claro. Se perdió totalmente. Y mira que en términos de recibir una bendición, incluso Maurice, para ir más profundo al tema, que estábamos hablando en un momento con Cristian acerca de eso, de que si una persona no hacía parte de la reconciliación, de la limpieza, de la expiación, la persona lamentablemente, ¿qué pasaba, Cristian? Era eliminada.
¿Qué es eliminarse? ¿Qué era ser eliminado? Imagínate tú. Borrado de la población, sacado de allí y posiblemente muerto. Sí. Tú sabes que yo te voy a hacer una pregunta. Dale. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios tenía que ser tan duro en ese momento? Porque era su pueblo al cual conducía, ¿sí? Y él tenía a bien cuidar a su pueblo porque él tenía una finalidad y un fin. Recuerden que en ese tiempo el pueblo de Israel confiaba en que Jesús vendría por primera vez. Claro. Esa era su confianza al máximo. Hoy, ¿cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra confianza de hoy? Que Jesús viene otra vez. Que Jesús viene otra vez por nosotros, ¿sí? Claro. Entonces, lo que a ellos les motivaba era poder estar en paz con Dios para poder encontrarse con el Hijo de ¿quién? Del Padre. Claro. En este caso, Jesús. Ahora, tú sabes que, entrándonos un poquito más en el tema de la expiación y el perdón, que van de la mano. O sea, la expiación no es nada sin el perdón. Y el perdón no es nada sin la expiación. O sea, eso va de la mano. Si llevásemos la expiación hoy en día, si eso estuviera vigente hoy en día, yo creo que ninguno nos salvaríamos. Nadie. Porque es que ahorita el perdón se desapareció. De hecho, tú ves personas en las calles que están totalmente cegadas. Nadie pide disculpas, nadie pide perdón. Los matrimonios se acaban. Así es. Por falta de perdón. He visto matrimonios discutiendo por tonterías. Sí. Que como sacan la crema dental, que sí porque dejan por allá la toalla X, y por eso terminan separándose. Entonces, es interesante ver ese contexto de la expiación. Ahora, ustedes que son los teólogos acá, como yo siempre digo en el programa con Elías, ustedes son los teólogos. Sí. Yo puedo dar mi punto de vista, digamos, del punto de vista feligrés, ¿no? Ajá. Pero ustedes son los teólogos. El punto de vista mortal. Mortal, el punto de vista mortal. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué era tan importante la expiación en ese momento? ¿Por qué era tan importante, Cristian? Bueno, resulta que pasaba algo interesante ese día. Todos los días comunes, la gente llevaba sus ofrendas para perdón de sus pecados. Y resulta que ese santuario pues ya estaba lleno de, por decirlo así, de sacrificios. Porque todos los días se llevaban, exacto. ¿verdad? Claro. Entonces, ese día, de forma especial, el sacerdote hacía un sacrificio, pero más que eso, Dios hacía una limpieza totalmente al santuario. Y cuando el sacerdote estaba allí, todo el pueblo, dice el libro de Levíticos, ese día nadie trabajaba, ese día todos ayunaban y todo el pueblo debía estar concentrado en el ritual que se estaba haciendo. Era el día más feliz, el día más anhelado del pueblo de Israel. Claro. Es como decir hoy el día en que a una persona que está en la cárcel es el día de la libertad, porque ese día ellos quedan totalmente limpios. Pero esa era la parte de ellos, era importante en ese trabajo, porque como decía Elías, si alguien no estaba haciendo su parte, era eliminado. Precisamente hoy sabemos que quizás Dios está haciendo un juicio allí en el santuario celestial. Y mientras Dios hace eso, Jesús hace ese papel de intercesor, que en aquel entonces era el sacerdote. Nosotros debemos estar trabajando en nuestras vidas, entregándole nuestro corazón a Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados para que la intervención que Dios hace en el cielo, pues también cuando un día Él venga. O sea que podríamos decir que la expiación es lo que nosotros hacemos hoy en día como la cena del Señor. Ese es yo lo llamaría como una renovación. Una renovación. De los votos que yo tomé. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, yo les voy a decir una cosa y a los amigos que nos están escuchando. Yo cuando tomo la cena, yo me siento limpio. Claro. O sea, cuando yo voy a ese encuentro, que sé que es un encuentro con Dios y que cuando participo del rito, cuando participo del vino, cuando participo del pan, sí, yo sé que estoy limpiando en ese momento por el sacrificio de Jesús mi vida en ese momento. Entonces podríamos decir que para nosotros el día más feliz como adventistas, como cristianos, es ese día
cuando renovamos ese pacto con el Señor. Ajá, cada decimotercer sábado. Decimotercer Sí. sábado. Bueno, se mencionaba en este proceso de limpieza que se tenía que hacer cierto sacrificio, ¿no? Sí. El sacrificio de un cordero, y se tomaban a 2 exclusivamente, Ajá. y 2 cumplían 2 objetivos diferentes. Exacto. ¿Cuál era el objetivo del primero? Bueno, el primero representaba, por decirlo así, a Jesucristo. Sí. Era el sacrificio que Jesús muere en intervención por nosotros. Esa era la representación del primero. Ujú. Y el segundo no moría. ¿Qué pasaba con el segundo? El sacerdote hacía el sacrificio por el primero, y mientras estaba allí en el lugar santo, cuando hacía el sacrificio, él entraba al lugar santísimo, Ujú. Sí. entra al lugar santísimo y esparce 7 veces la sangre del cordero sobre el tabernáculo, que era la tapa del arca, sobre allí. Y después salía, y en símbolo, por decirlo así, de forma simbólica, él cargaba los pecados de todo el todos. pueblo y los ponía encima, ponía sus manos encima del otro macho cabrío. Y entonces, una persona que era especial, eso lo dice el libro de Levíticos, capítulo 16 o el capítulo 24, lo ponía allí, y entonces eran como transferidos a ese animal, a ese macho cabrío, los pecados. Y una persona que era escogida de forma especial llevaba a ese macho cabrío a un lugar totalmente desierto solo, y era suelto y se iba. Sí, yo quiero dar a los queridos jóvenes términos más específicos incluso acerca de ese cordero. Ese cordero tenía un nombre, ¿sí? Predominaba con un nombre, y el nombre era Azazel, Ujú. Azazel. representando a Satanás. Exacto. Sí, representando a Satanás. Ace, que significa cabra, y por eso tomaba ¿a qué? Al cabrito, al macho cabrío, Ajá. ¿sí? Y Azel, que era desaparecerse. Entonces, que la cabra, por decirlo así, en unión o interrancia, la cabra la sacaban al desierto y desaparecía. O sea, esto con representación de que si desaparecía, lo mismo pasaría con los pecados, que no volverían a llegar ni a recordarse jamás. Y es lo mismo que vemos hoy a partir del bautismo, ¿no? Ujú. De que cuando bajas a las aguas bautismales, que eres bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa con tus pecados? Hace la misma labor. Se van al fondo de la mar y ya no regresan más, ¿sí? Hay otra subdivisión que me parece muy importante acerca de esta lección inverso, es el perdón y la limpieza. Cuán precioso, cuán valores importantes tenemos con estos 2 términos, perdón y limpieza. Primero tengo que ser perdonado. Primero tengo que ser perdonado para después ser limpio. Eso es una pregunta para ustedes. Denle un poquito de mente. Bueno, yo creo que yo no puedo ser limpio Sin hasta ser que perdonado. reconozco que estoy sucio. Correcto. Bien, muy bien. Entonces, yo creo que nosotros primero debemos arrepentirnos, reconocer que estoy sucio, Ujú. para decirle a Dios, límpiame. Eso es. Entonces, cuando le dices a Dios, límpiame, es como un perdón. Exacto. Señor, perdóname. Y después pasas a ¿qué? ¿A hacer qué? Limpiado. Ser limpio. A ser limpio. Ahora, yo tengo, Ajá, perdóname, Cristian, yo tranquilo. tengo allí una acotación, ¿no? Sí. Pero antes de yo te quiero regalar esto, por aquí, la hombre, expiación para la que tú lo observes. expiación. Sí. Bueno, perfecto. Y bueno, quería hacer una acotación especial, ¿no? Sí. Y esa acotación radica en que, por ejemplo, cuando tú vas a lavar, ¿cierto? Sí. Tú dices, oiga, hoy tengo que lavar porque, o este fin de semana, el domingo tengo que lavar porque pues no tengo ropa ya para ponerme. Tienes una necesidad, ¿cierto? Ajá. De lavar la ropa porque pues está sucia. Y casi siempre son fines de semana, ¿no? Y casi siempre son fines de semana. Ahora, ¿estoy sintiendo yo la necesidad de ser limpio Claro. yo? ¿Será que yo puedo decir, no, yo voy a la iglesia porque es que yo tengo la necesidad de ser limpio? ¿O será que yo estoy como Lázaro? Ustedes se recuerdan que Lázaro estaba muerto ahí en la tumba Ujú. y él esperó la voz del Señor y pues el Señor lo resucitó. Pero ¿será que yo estoy como Lázaro esperando que el Señor me resucite, que el Señor venga y me diga, mira, tienes que hacer esto? ¿O yo estoy buscando al Señor? Totalmente. Y es una pregunta interesante, porque en el término del perdón y en el término ¿De limpieza? de limpieza y de purificación,
yo tengo que querer ser purificado, lo que decía Cristian. Yo debo querer. Así es. Yo debo reconocer ser perdonado, que, debo reconocer sí, que estoy fallando o que fallé para poder luego recibir el es perdón. crear conciencia sobre sus actos. Exacto, yo no puedo recibir el perdón si yo considero que no necesito el perdón. Sí. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. A esto le agregamos también el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, ¿qué pasa? Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y ahorita Eso es una cuestión de fe. Sí. ¿Qué encontramos aquí? Si confesamos nuestro pecado. Aquí está el estado de conciencia. ¿Sí? Aquí ya reconocemos que somos pecadores. Dice, podemos confiar en que Dios es justo. Ahora viene lo que es el perdón. Nos perdonará nuestros pecados y por último nos limpiará. Y recordemos a Naamán. Lo primero que tuvo que reconocer era que estaba enfermo y necesitaba una limpieza. Claro. ¿Sí? Y eso es algo que hay que tocar de forma rápida, Elías, y gracias porque lo tocas. Es que nosotros debemos mostrarle o confesarle a Dios nuestros pecados. Es importante en este proceso de expiación. Porque sí, quizás Dios sabe, Dios me ve lo que yo hago, Dios ve lo que yo veo, lo que yo escucho. Sí. Pero Dios quiere que de nuestra parte sintamos ese deseo de ser limpios y confesarle, decirle a Dios, mira, hice esto, perdóname. O sea, porque es que se siente mejor cuando alguien confiesa y es limpio. Es correcto. Pero es que Dios no puede hacer un trabajo cuando quizás alguien no lo desea. Entonces, Dios espera eso para que ese proceso de purificación sea mucho mejor. Y fíjate que hay algo Sí. importante allí que se me viene a la mente ahora en este momento y lo he venido analizando. Es que, por ejemplo, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel durante el tiempo que caminó en el desierto? Sí. Dios estaba con ellos, Claro. Sí, Dios estaba ahí. Pero el asunto es que ellos veían a Dios, sabían que Dios estaba ahí y podían ver la columna, sí, y podían sentir la presencia de Dios y Dios les mostró muchos milagros. Sin embargo, ellos decían, ¿no será mejor devolvernos? ¿No será mejor irnos? ¿No será mejor? Vinimos a morir aquí. Entonces, hay algo importante ahí que podemos tomar en cuenta. Y es que repetidamente y repetitivamente nosotros los seres humanos, desde esa generación hasta ahora, hemos visto los milagros de Dios, hemos visto que Dios actúa, pero sin embargo, seguimos sin creer. Así es. Y eso es interesante porque si tú no crees, no vas a recibir perdón, Claro. porque no vas a sentir la necesidad del perdón. Si tú no crees en Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy en la iglesia y tengo tantos años en la iglesia, pero literalmente tienes años en la iglesia. Exacto. Pero tú no te estás considerando iglesia. Tú no te estás considerando el templo. Ahora, fíjate que el Señor Jesús lo decía. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y el Señor se refería a que el rico no siente necesidades. Sí. ¿Cierto? Sí, ahorita complementando eso, vuelvo a introducir en este versículo en este párrafo que señalamos al principio y dice, en el antiguo pacto los israelitas miraban hacia la futura muerte de Jesús con esperanza. ¿Sí? Listo. Pero en el nuevo pacto, ¿qué pasaba? Nosotros miramos a la cruz con confianza. Entonces, este sacrificio o este ritual se refería a la sangre, que la sangre derramada tenía un poder incalculable en ese tiempo. Limpia. ¿Sí? Correcto. Y recordemos en el tiempo de Moisés, cuando sacaba a su pueblo, que les tocaba colocar sangre en los dinteles de la puerta para que no entrara la plaga. Y tenía poder la sangre. Y no entraba la plaga. Exacto. Y esta es la pregunta que yo quiero hacer a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a los que nos ven a distancia, a los que comparten de este espacio ameno. ¿Crees tú que la sangre de Jesús fue limpiarte? Amén. Eso es lo más importante que deberíamos hacer todos los días. Que la sangre de Jesús, o reconocer que por medio del sacrificio del Cordero, que en este caso es Jesús, su sangre, el derramamiento de su sangre, hoy puede limpiarme y yo tengo esperanza. Claro. ¿Sí? A partir de ahí, yo tengo una oportunidad de salvación porque la sangre del Cordero ha sido derramada por mí. Así es. Hay algo allí importante, no sé qué tiempo nos queda. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Hay algo importante allí que quiero recalcar. De vuelta a lo que es creer. Sí, Señor. De vuelta a lo que es creer. Tú mencionabas la sangre de Jesús.
Y sí, la sangre de Jesús tiene poder para cambiar mi vida, pero como yo siempre digo, el Señor es un caballero. Él no va a forzarte. O sea, él toca la puerta. Si tú le abres, él entra. Pero si tú no abres, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque él no te va a forzar. Ahora, creer es una cuestión también que se está yendo por otro lugar en este momento en la sociedad. Porque hay gente que tiene su Biblia en la casa, por ejemplo, y la tiene abierta en el Salmo 90. Exacto. Y tú vas a ver eso lleno de polvo, pero está abierta ahí en el Salmo 90. Tú le preguntas, mira, no, es que el Señor me cuida. Y como que si la Biblia tuviera una especie de poder mágico ahí abierta en el Salmo 90. Y ese es el tipo de fe que hay ahorita, el tipo de creencia que hay ahorita en la sociedad. Entonces depende de nosotros, ¿cierto? Entonces, creer en lo que realmente tenemos que creer. O sea, no es la Biblia la que te salva, es tu creencia sobre él. En sí, el libro como tal no tiene ningún efecto en mí, pero lo que está escrito allí, que son palabras de vida puestas en práctica en mi vida, es lo que me va a llevar a tener una verdadera convicción de lo que va a ser el perdón y la expiación en mi vida. Amén. Muy bien. Si tú me preguntaras a mí cuál es el día más feliz o si para mí hoy es un día de expiación, todos los días para mí son días de expiación. Así es. Todos los días te preparas, todos los días te limpias. Porque tú no puedes vivir un día sin el perdón de Dios. Totalmente. Porque si tú vives un día sin el perdón de Dios, te puedes perder. Claro. Y agregando a eso que dice Mauri, es importante, queridos muchachos que nos escuchan, que empecemos a cambiar nuestra forma de ver a Dios. Y tenemos que ver a Dios como un amigo, como alguien que nos perdona, alguien que nos ama y que está dispuesto a reconciliarnos para que tengamos una sincera amistad con Él. Totalmente. Porque nosotros, como decía Maurice, lo vemos como un Dios tirano quizás, como un Dios que hace esto. Pero un Dios que ama, corrige. Y Dios permite que pasen muchas cosas para que nosotros podamos acercarnos a Él, nos arrepintamos y tengamos paz y felicidad con Él en nuestras vidas. Sí, entonces, queridos jóvenes, amados por Dios, hoy lo más importante de esta lección es que aprendas a reconciliarte todos los días con Dios. Amén. Si aprendes a aceptar ese llamado que Él te hace diariamente, hijo, a cuentas conmigo, ya estás preparado para tener vida eterna. Amén. Todos los días intente salvarte y siéntase salvo. Sí, dígale, Señor, hoy quiero ser salvo y camino con tu bendición. No salgas como salen los animalitos a veces, ¿no? Aún así creo que nos ganan, porque cuando los pajaritos se despiertan es a cantar. Es a cantar. Sí. Entonces nosotros debemos aprender incluso de ellos. Sí. Aprendamos a aceptar a Dios desde las primeras horas del día. Amén. Al acostarnos, estemos preparados todo el tiempo. Amén. Porque la venida del Señor Jesús está cerca y nosotros necesitamos tener un perdón totalmente otorgado. Para finalizar, últimas palabras, compañeros, consejo a estos muchachos que nos escuchan, ¿cuál consejo le daríamos? Muchachos, abrámosle nuestro corazón a Dios, no nos dé miedo. Dios está dispuesto a perdonarnos cualquier cosa que hayamos cometido. Lo único que Dios quiere es que seamos sinceros con Él y reconozcamos que hemos fallado. Amén. Maurice, ¿tú qué les dices? Bueno, yo podría decirle a los muchachos, recordando en el Génesis cuando Dios hizo el llamado allá para que entraran en el arca la gente y nadie entró sino la familia y los animales. Yo podría hacer un llamado acá. Yo podría decir miles de cosas, pero lo único que voy a decir es lo siguiente. Si nosotros que razonamos en ese momento no entraron en el arca porque no creyeron, y los animales que escucharon la voz de Dios, porque fue Dios el que llamó a los animales, venían de 2 en 2. Yo no me imagino por ahí a Noé llamando al cuervo, es aquí. No. Los animales vinieron porque Dios los llamó. Ajá. ¿Qué tal nosotros? Que razonamos, que pensamos. Así que muchachos, jóvenes, no resistan a la voz de Dios. Sean personas que quieran absorber esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, vamos a orar, queridos jóvenes, allí donde están. Cerramos esta temática con una palabra de oración. Bondadoso Dios, gracias, Señor, porque nos otorgas cada día la oportunidad de ser perdonados y limpiados, Señor. En este día queremos entender tu gran mensaje, tu gran amor para que nosotros podamos ser salvos. Y en este día, Señor, pedimos perdón y deseamos ser limpios por ti. Amén. Hoy caminamos bajo tu bendición, bajo tu protección y deseamos que cada joven pueda sentir el poder de Dios en su vida. Amén. Hoy pedimos, Señor, para que nos bendigas y nos guardes. Esto lo pedimos no porque hayan méritos en nosotros, sino porque hay un mediador llamado Cristo Jesús
Amén. Bien, Amén. queridos jóvenes, fue un placer compartir con ustedes en este día. Dios les guarde. Nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Hasta luego.